Estamos con la licenciada Daisy Puma, con quien el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del calcio en la alimentación. A todo esto es recalcar lo que está ocurriendo últimamente en nuestra sociedad con las leches. Estas leches peruanas que lamentablemente nunca revisábamos las etiquetas y ahora nos hemos llevado una gran sorpresa, ¿no? No son leches, sino son bebidas en base a lácteos, bebidas fortificadas, que tienen poco contenido de leche. Entonces, para tener una mejor opción, la nutricionista nos va a explicar para qué sirve el calcio en nuestra alimentación. Muy buenos días, Daisy, ¿cómo estás? Bienvenida a Visita Médica. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es la importancia del calcio en la alimentación? Claro que sí, ¿no? El calcio es un nutriente muy importante, es un mineral importante en nuestra alimentación, es uno de los minerales que tenemos en más cantidad en nuestro cuerpo, ¿no? Que principalmente está relacionado a la densidad de los huesos, ¿no? Nuestros huesos, nuestros dientes, pero no solo ahí, ¿no? Es el principal lugar donde tenemos calcio, pero también lo tenemos ampliamente distribuido a nivel intra y extracelular, ¿no? Entonces se encarga, por ejemplo, de las contracciones musculares, ¿no? Se encarga en realidad de que todo nuestro cuerpo esté en un correcto funcionamiento, ¿no? Entonces de ahí la importancia de consumirlo en la cantidad adecuada, ¿no? La cantidad adecuada que debemos consumir de calcio más o menos son 800 miligramos de calcio que deberíamos consumirlo, ¿no? Desde los 4 años en adelante hasta los adultos 800 miligramos de calcio, pero hay ciertas etapas en las cuales se requiere un poquito más de calcio, ¿no? Puede ser estas etapas en el embarazo, en la lactancia, en los adolescentes, son los que requieren, por ejemplo, 1200 miligramos de calcio, ¿no? Entonces ahí deberíamos incrementar su consumo, ¿no? Muchas personas dicen que el calcio es muy importante en los bebés y en la tercera edad. ¿Es cierto? Sí también, pero como te decía, ¿no? Y yo diría incluso más importante con más cantidad ya en los periodos de crecimiento rápido, ¿no? De ahí que sí es cierto en un bebé, porque también es crecimiento rápido, pero el adolescente también, ¿no? El adolescente es una etapa donde hay un crecimiento muscular, bueno, y óseo y general acelerado, ¿no? Es por eso que se da. Pues en la lactancia y el embarazo, ¿no? Porque también se está formando un nuevo feto, entonces se requiere, por eso en estas etapas, mayor cantidad de calcio, ¿no? Pero sí es importante en realidad en todas las etapas de la vida. En todas las etapas. ¿El calcio nos ayuda a que nuestros hijos crezcan? El calcio, como te indicaba, es un mineral ¿ya? Que se encarga de dar la densidad, ¿no? Que hace que los huesos sean densos, que nuestros dientes también estén bien, que sí ayudan al crecimiento también, porque al final si la persona va a crecer, pues tiene que tener huesos bien constituidos, ¿no? Pero no solo es esto, ¿no? El hecho de que un niño pueda crecer intervienen otros factores, ¿no? Por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, un buen aporte calórico en cuanto a carbohidratos, el aporte de grasa, entonces son todo un conjunto de nutrientes que van a hacer que nuestro hijo crezca, ¿no? Pero entre ellos el calcio también juega un papel importante. Claro, ¿no? Entonces, olvidarnos que solo el calcio es necesario en la infancia. Toda la alimentación que consumamos, nuestros hijos que consuman diariamente, les va a ayudar a que crezcan. ¿Y cuáles son las principales fuentes de calcio que tenemos en los alimentos? Bueno, ahí ¿no? Justo un tema de coyuntura que se está hablando mucho de la leche, ¿ya? Entonces, sabemos que dentro de las fuentes de calcio tenemos varias. Tenemos tanto en origen animal y origen vegetal, ¿ya? El calcio que se va a absorber con mucha mejor facilidad, ¿ya? Es el de origen animal, ¿ya? De origen animal, bueno, tenemos acá la leche, obviamente, que es nuestro principal alimento que nos va a aportar una buena fuente de calcio, ¿no? La leche y sus derivados, leche fresca, acá por ejemplo tenemos el queso, tenemos el yogur, ¿no? Y otros productos que se puedan fabricar a base de la leche. Entonces es un calcio altamente disponible, es un calcio, por ejemplo, que el hecho de la leche, por ejemplo, el hecho de tener lactosa, por ejemplo, va a facilitar la absorción de ese calcio. Entonces de ahí la importancia de la leche como principal fuente de calcio, ¿ya? Pero no es la única, ¿no? Porque también hay otras opciones también, ¿no? Tanto para los pacientes que por ahí puedan tener intolerancia a la lactosa, o hay niños que igual no les gusta mucho la leche. Entonces también tenemos otros alimentos que también tienen este calcio, ¿no? Justo que les mostraba acá, debería atraerte algunos de los alimentos fuentes de calcio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, las semillas, por ejemplo, oleaginosas, que los conocemos como frutos secos. Ya, por ejemplo, acá tenemos las castañas, tenemos las almendras, que son muy buenas fuentes de calcio. Incluso las almendras de todo el grupo de semillas secas son las que tienen mayor cantidad de calcio, ¿no? Entonces, pero sí tienen algunos antinutrientes, a veces incluso en la cáscara. Entonces, pues se recomienda, antes de consumirlas, lavarlas, quitarles la cascarita, remojarlas, botar esa agua de remojo. Entonces,
entonces así vamos a tener el calcio que se va a absorber mucho mejor, ¿no? Otras opciones de calcio, tenemos por ejemplo aquí las menestras, ¿no? Por ejemplo el calprejol, tenemos los garbanzos, ¿no? Que también nos aportan una buena cantidad de calcio, ¿no? Entonces de ahí siempre la recomendación en la semana se quiera consumir mínimo una hasta 2 veces a la semana menestras, ¿ya? Y agregarlos a las preparaciones, ¿no? Por ejemplo acá el garbanzo que lo podemos echar en una sopa, ¿no? Riquísimo, garbanzo, un guiso, ¿no? De garbanzo, todos. Hasta se puede hacer lo que comentábamos, las leches, ¿no? Entonces, claro, ahí me puso, bueno, regresando acá a las semillas oleaginosas, a los frutos secos, podemos preparar incluso también bebidas, porque los podemos consumir directamente, ¿ya? Directamente, igual la porción a consumir, ojo, no es muy grande tampoco, más o menos serán esta porción, más o menos a consumir, que serán unas 15 a 20 unidades por vez. Nos comemos un cuarto de kilo de almendras. Tampoco vale así, todas las porciones adecuadas, ¿no? O si no, también podemos preparar bebidas a base de estos productos, ¿no? Que nuestra población los conoce como bebidas vegetales. No es la denominación correcta, pero tal vez por el parecido físico se los denomina así, leche, ¿no? Vegetal, ¿no? La leche vegetal, ¿no? Pero en realidad son bebidas a base de almendras, a base de castañas, ajonjolí y demás, ¿no? Entonces que también es una buena opción de consumirlos, ¿no? Y también van a sufrir el remojo, vamos a botar el agüita, ¿no? Entonces sí, se convierte en un calcio que va a ser más absorbible. Después también tenemos los cereales andinos, ¿no? Entonces como la kiwicha, la quinoa que les traje aquí, el cañihuaco, entonces que tienen muy buen aporte de calcio, en muy buena cantidad, ¿ya? Pero tienen un inconveniente, por ejemplo, que es el ácido fítico, por ejemplo, que va a hacer, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ese ácido fítico es una sustancia que se une al calcio, entonces impide que se absorba el calcio, ¿no? Entonces ahí se disminuye la absorción, pero sí podremos hacer algo, ¿no? ¿Qué hacer frente a ello, ¿no? Entonces se recomienda igual lo mismo, hacer un remojado, por ejemplo, previo, se recomienda unas 12 horas más o menos, con agua que no se fría, sino ligeramente tibiecita, penitas, tibiecita, remojamos por 12 horas, después hacemos una cocción más o menos de media hora, y después y ya la consumimos, entonces así ya ese ácido fítico se va a inactivar, entonces ya no va a haber problema de impedir la absorción del calcio, por ejemplo, ¿no? Entonces esa recomendación siempre para lo que es kiwicha, para lo que es quinoa, cañigua, ¿no? Hagamos remojar con agua ligeramente tibia, hacemos hervir y ya no va a haber problema de que... Y lo remojamos en todo caso en la noche, para prepararlo en la mañana. Es mucho mejor, ¿no? Así remoja las 12 horas, el siguiente día el desayuno pues lo podemos consumir. Otra opción también para disminuir lo que es ácido fítico en este tipo de semillas son los germinados, por ejemplo. Entonces en los germinados se disminuye mucho esa cantidad de ácido fítico y se convierte ya en un calcio mucho más absorbible, ¿no? Ya para también el hecho mismo de germinar va a formar enzimas, va a tener enzimas y otros nutrientes que van a ser también altamente absorbibles, ¿no? Entonces, riquísimos los y los podemos poner en ensaladas, por ejemplo, los germinados, ¿no? Entonces, y es una muy buena opción ahora, ¿no? Hay germinado de quinoa, germinado de chía, germinado de semillas de alfalfa, ¿no? Bueno, en este caso de la kiwicha también podemos hacer. Que también comemos. Exacto, ¿no? Otras opciones de calcio, también tenemos, por ejemplo, las verduras de hoja verde oscuro, por ejemplo, ¿no? Acá la espinaca, que es una de las clásicas, ¿no? Pero también tenemos el poro, tenemos las hojas del nabo, las hojas de la quinoa, por ejemplo. Acelga, ¿no? El brócoli, exacto. Entonces, estas verduras de hoja verde también son una muy buena fuente de calcio, ¿ya? Pero también tienen un inconveniente, que es el ácido oxálico en este caso, ¿ya? Entonces, que también, al igual que el anterior, se une al calcio y va a impedir un poco que se absorba, ¿ya? Entonces de ahí se dice incluso de la espinaca, por ejemplo, se absorbería solo el 5%, por ejemplo, de la espinaca si me la como cruda así, ¿no? ¿Y hay algún tip para que podamos absorber todo el También calcio? lo mismo, ¿no? Es lo mismo, también igual hacer un previo hervido, entonces para poder que este ácido oxálico un poco se inactive, ¿no? Y que el calcio pueda ser absorbible sin ningún problema, ¿no? Entonces hervir ligeramente también las verduras nos va a ayudar también. A veces lo consumimos crudo en las ensaladas, pero bueno, por costumbre. Yo creo que Fiorella, si es que por ejemplo es en pequeña cantidad, por ejemplo y en la ensalada 2-3 hojas de espinaca, entonces podemos consumirla cruda, no hay problema, ¿no? Yo recomendaría el hervido si es por ejemplo un guiso, por ejemplo, ¿no? Entonces no va a haber mayor cantidad de estas hojas verdes, entonces ahí sí podemos hervir para sacar por hecho el calcio, ¿no? Pero si es en pequeña cantidad de ensaladas puede ser tal cual, no va a haber mayor problema, ¿no? Otro alimento que les traía acá, por ejemplo, es el cochayuyo, ya entonces, que son esas algas que crecen en el mar, ya que son riquísimas en calcio, tienen una muy buena cantidad, casi incluso a veces hasta superior a la leche, ¿no? Solo que obviamente cuando los consumimos no es en mucha cantidad, entonces es por eso que a veces, no se compara tanto a la leche, pero sí tiene muy buen aporte de calcio, ¿no? Entonces igual, como las consumimos, pues las remojamos, siempre es importante el remojo, las lavamos porque tiene un poquito a veces de arena, suele tener,
y las cocinamos pues en guisos, en ensaladas y demás, ¿no? Entonces también es otra opción. Bueno, aquí no las traje también, pero también tenemos, por ejemplo, en los alimentos de origen animal, el huevo también, la yema es un alimento también fuente de calcio, que también lo podemos utilizar, por ejemplo, en el desayuno, ¿no? El día que no hay leche puede haber un huevo, entonces por ahí ya podemos estar teniendo también el aporte de calcio, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, ¿no? O sea, la leche nos aporta calcio, sí es cierto, de buena calidad, que debemos incluir la alimentación de nuestros niños, bueno, en todas las etapas de la vida, pero no es en sí indispensable, ¿no? También hay otras opciones que tenemos y las cuales podemos utilizar en la alimentación de nuestra familia. Y alimentarnos igual de rico, nos dijo, con las bebidas vegetales, con esta preparación, un guiso de yuyo, con las espinacas, podemos tener a nuestra familia con todos los requerimientos de calcio que necesitamos. Siempre intercambiando, ¿no? Leche un día, puede ser huevo otro día guiso de espinacas con el garbanzo, que es riquísimo. ¿Y cuál es el último consejo que le quieres dar a las mamis que nos ven? Ya, bueno, siempre recomendarles a nuestras mamás que la leche es un alimento sano, ya que debe estar incluido dentro de una alimentación saludable, ¿no? Que no es un alimento, si bien es cierto, también indispensable. Hay otras opciones también en los cuales podemos obtener el calcio para nuestra alimentación. Así es que siempre como nutricionistas recomendamos tener una alimentación saludable y balanceada, donde podamos incluir todos los grupos de alimentos, ¿no? Dentro de ellos los lácteos y los demás alimentos que también hemos mencionado el día de hoy. Y después de este último consejo de la licenciada, también queremos saber dónde la podemos ubicar para tener toda la asesoría que necesitamos en la alimentación. Claro que sí, me puede encontrar en el Centro de Nutrición y Adelgazamiento Bienestar, sí, que está ubicado en la avenida Trinidad Morán G21 Caima. Nuestros teléfonos para citas son el 95 822 4466 o 340081. También nos encuentran en el fanpage, así nos pueden seguir también por ahí y absolver todas sus dudas. Bienestar, para todas aquellas personas que quieren alimentarse bien todos los días y están preocupados por sus familias. Gracias, Daisy.